La presente actividad consiste en reflexionar sobre las teorías constructivistas en la educación, con el uso de diversas perspectivas en el aprendizaje. Por ejemplo, el constructivismo explica cómo las personas construyen su conocimiento mediante la interacción activa y social. Además, el estudiante se ve como un sujeto activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, el conocimiento se desarrolla mediante la experiencia, los conocimientos previos y la interacción social. Los autores representativos son Brunner, Ausubel y Vygotsky. Su enfoque es que enseñar no es memorizar, sino construir significados. De esta manera, se responde a una serie de preguntas que se presentan a continuación. Las teorías constructivistas del aprendizaje sostienen que el conocimiento no se transmite de manera pasiva del docente al estudiante, sino que se construye activamente a partir de la interacción entre la nueva información, los conocimientos previos y el contexto social. Desde esta perspectiva, aprender implica reorganizar esquemas mentales existentes, interpretar experiencias y generar significados propios. El constructivismo se opone a modelos tradicionales centrados en la memorización, pues plantea que el estudiante debe participar activamente en el proceso educativo. En este enfoque, el docente deja de ser un simple transmisor de contenidos y pasa a desempeñar el rol de mediador, orientador y diseñador de experiencias de aprendizaje que permitan al estudiante desarrollar comprensión profunda. Por tanto, el aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante logra relacionar los nuevos conocimientos con sus estructuras cognitivas previas, generando comprensión, aplicación y transferencia a situaciones reales. Entre los principales exponentes del constructivismo se encuentran Jerome Brunner, David Ausubel y Lev Vygotsky, quienes desarrollaron perspectivas complementarias sobre cómo se produce el aprendizaje. Jerome Brunner planteó la teoría del aprendizaje por descubrimiento, según la cual los estudiantes construyen conocimiento explorando, investigando y resolviendo problemas. Para este autor, el aprendizaje es más profundo cuando el estudiante descubre principios y conceptos por sí mismo, en lugar de recibirlos de forma directa. David Ausubel desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, la cual enfatiza que el factor más importante para aprender es lo que el estudiante ya sabe. Según este autor, el aprendizaje ocurre cuando la nueva información se integra de manera sustancial con los conocimientos previos existentes en la estructura cognitiva del estudiante. Por su parte, Lev Vygotsky formuló el enfoque sociocultural del aprendizaje, donde el desarrollo cognitivo se produce mediante la interacción social. Este autor introdujo el concepto de zona de desarrollo próximo, que explica cómo los estudiantes pueden alcanzar niveles de aprendizaje más complejos con la guía de un docente o de compañeros más experimentados. Según Brunner, el descubrimiento cumple un papel fundamental porque permite que los estudiantes participen activamente en la construcción del conocimiento. A través de la exploración, la formulación de hipótesis y la resolución de problemas, los estudiantes desarrollan habilidades de pensamiento crítico y comprensión profunda. El aprendizaje por descubrimiento no significa que el docente se limite a observar. En realidad, el profesor debe diseñar situaciones problemáticas, formular preguntas orientadoras y proporcionar recursos que faciliten la exploración. Este enfoque promueve la curiosidad, la autonomía intelectual y la capacidad de transferir conocimientos a nuevas situaciones, lo cual resulta esencial en contextos educativos que buscan desarrollar competencias más allá de la memorización de contenidos. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel establece que el aprendizaje solo es efectivo cuando el estudiante logra relacionar los nuevos contenidos con los conocimientos que ya posee. Ausubel afirma que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Por ello, el docente debe identificar los conocimientos previos del estudiante y utilizarlos como base para introducir nueva información. Para facilitar este proceso, el autor propone el uso de organizadores previos, que son estrategias didácticas diseñadas para activar conocimientos existentes y facilitar la comprensión de nuevos conceptos. Cuando la información nueva se integra adecuadamente en la estructura cognitiva del estudiante, se produce aprendizaje significativo. De lo contrario, el aprendizaje tiende a ser memorístico y fácilmente olvidado. La zona de desarrollo próximo, ZDP, es uno de los conceptos centrales en la teoría sociocultural de Vygotsky. Se define como la distancia entre lo que un estudiante puede hacer por sí solo y lo que puede lograr con la ayuda de un docente o de un compañero más competente. Este concepto implica que el aprendizaje no ocurre únicamente de forma individual, sino que se desarrolla mediante la interacción social y la mediación pedagógica. En el aula, la ZEP se aplica mediante estrategias como el andamiaje educativo, donde el docente proporciona apoyo temporal al estudiante durante el proceso de aprendizaje. A medida que el estudiante adquiere mayor dominio del contenido, este apoyo se reduce.
Aplicación de la teoría de Brunner. En una clase de ciencias naturales, el docente puede plantear un problema relacionado con el crecimiento de las plantas. En lugar de explicar directamente los factores que influyen en el crecimiento vegetal, se pide a los estudiantes que diseñen pequeños experimentos variando variables como luz, agua o tipo de suelo. A través de la observación y el análisis de resultados, los estudiantes descubren los principios que explican el crecimiento de las plantas. Aplicación de la teoría de Ausubel. Antes de iniciar una clase sobre ecosistemas, el docente puede preguntar a los estudiantes que conocen sobre los animales y plantas que existen en su región. A partir de estas respuestas se construye un mapa conceptual que conecta esos conocimientos previos con los nuevos conceptos de biodiversidad, cadenas alimenticias y equilibrio ecológico. De esta manera, la nueva información se integra con las estructuras cognitivas existentes. Aplicación de la teoría de Vygotsky. En una clase de matemáticas, el docente organiza a los estudiantes en grupos donde algunos tienen mayor dominio de la resolución de problemas. Durante la actividad, los estudiantes más avanzados apoyan a sus compañeros explicando procedimientos y estrategias. El docente supervisa y orienta el proceso, proporcionando apoyo cuando es necesario. Este trabajo colaborativo permite que los estudiantes desarrollen habilidades que inicialmente no podían realizar de forma independiente.